Buenos días, bienvenidos al IDEF. Mi nombre es Laura Irene Becerra Padilla y soy cirujana dentista. En este programa de Aprende desde casa me invitaron a charlar con ustedes respecto a las características y la higiene bucal en estos tiempos de COVID-19. El objetivo de esta charla primordialmente es platicarles respecto a las situaciones y a las condiciones de higiene, a esta importancia de la prevención respecto a la odontología, a los tratamientos odontológicos y también de los cambios en la consulta debidos a este tiempo de contingencia. Pues ya sin más, entremos en materia respecto a lo que es la higiene dental. Para mí es muy importante platicarles que la prevención como tal, en todas las áreas de la medicina, es importante mencionarles que desde que somos unos niños debemos cepillarnos nuestra boca correctamente. Lo más interesante sería que si nosotros cepillamos con corrección, nos alejamos realmente de la situación del escritorio o de la consulta odontológica. ¿Qué tenemos que hacer para todo esto? Es importante mencionarles que el cepillo no importa tanto, importa más la acción de cepillar. El dentífrico o la pasta de dientes no importa tanto, importa más la acción de cepillar. Importa más la acción de que nosotros modifiquemos y cambiemos nuestro cepillo al menos cada 3 meses con la intención de que las cerdas estén en buenas características y buenas condiciones. Si nosotros tenemos esto y tenemos una buena higiene oral y tenemos un buen enjuague bucal, que podría ser simplemente una cucharadita de bicarbonato en medio vaso de agua del garrafón, nosotros estamos atendiendo nuestra boca y nos estamos alejando de una situación de emergencia dental. Es importante decirles a todos ustedes que esto no es nada más en tiempo de contingencia. Ahorita estamos en casa y tenemos esa posibilidad de atender al llamado de 20 minutos posteriores de la comida, cuando mucho, irnos y cepillar nuestros dientes. 20 minutos lo mismo el desayuno, comida y cena. 3 veces por día, eso sería lo ideal. Una vez al día hay que utilizar nuestro coadyuvante, que sería el hilo dental. Muchos me preguntan por qué hilo dental. Cuando mencionamos que la higiene del diente sería como si fuera mi puño, tenemos 5 caras, 1, 2, 3 y 2 laterales. Si yo tengo esto, puedo cepillar perfectamente mis caras libres, desde la encía hacia la parte superior del diente, lo mismo del otro lado y en la porción en donde mastico. Sin embargo, estas partes laterales se encuentran unidas íntimamente una a otra y la única forma de limpiar esto es a través de un hilo dental. Nosotros tenemos un montón de lugares en YouTube y en otras plataformas en donde nos podemos aprender cómo se utiliza un hilo dental. Nosotros como dentistas estamos dispuestos a orientar al paciente para que esto sea y que tengamos pues poco a poco esa agilidad y en menos de 1 minuto nosotros podamos pasar el hilo por la boca y todo queda perfectamente limpio. El hilo dental se utiliza una vez al día. Yo les sugeriría utilizarlo por la noche, que es donde tenemos un poquito más de tiempo para hacerlo con delicadeza y para no lastimarnos. En múltiples ocasiones me preguntan respecto a un enjuague bucal, cuál es el mejor, cuál es el más balanceado, que tenemos un enjuague bucal libre de alcoholes o un enjuague bucal con un mínimo de alcohol. Es una situación muy buena y nos previene de cualquier problemática en boca. Hay mucosas muy delicadas que no toleran el alcohol y entonces tenemos otros. Yo ya les decía, una cucharadita de bicarbonato de sodio disuelto en medio vaso de agua de garrafón o agua hervida en caso de que no exista, y esto nos lleva a tener un enjuague bucal muy saludable y muy bueno. La limpieza del cepillo posterior a este cepillado dental es importantísima y se debe de seguir. En estos tiempos de distancia social ha cambiado sustancialmente el cómo atender a un paciente dentro de la consulta odontológica. El primer llamado de COVID nos dijo: todos vamos a irnos a casa y no hay trabajo real para ninguno de ustedes. Cuando nosotros recibimos este primer llamado como dentistas, nos dicen que solamente atendiéramos urgencias dentales. Pero una de las cosas más importantes es cómo determinamos y cuáles son estas urgencias dentales que no podríamos prescindir de la atención de un dentista. Entonces,
vamos a ubicarnos como personas y a decirnos, yo necesito un dentista, pero hay COVID. Me dicen que me mantenga en casa, me dicen que tenga distancia social, ¿qué hago? Primero, comuníquense con su dentista. La mayoría de nosotros tenemos ya un dentista fijo o un dentista de cajón. ¿Qué tenemos que hacer? Hablamos por teléfono con ellos y nos van a hacer ciertas preguntas. Estas preguntas vamos a hablar de ellas un poquitito más tarde. Después de esto, vamos a empezar a determinar qué es lo importante y cómo podemos determinar si necesitamos o no necesitamos una consulta dental. Una situación de urgencia es un accidente. Llegamos, vamos corriendo, estamos caminando, nos golpeamos con algo y nos fracturamos un diente. Esto nos implica ya una situación de dolor, una situación que probablemente existe un sangrado. Esto es un accidente, esto es una situación de consulta, habríamos de comunicarnos con el dentista y entonces vamos a concertar una cita y se va a atender. Otra de las situaciones sería un sangrado bucal que no sabemos de dónde viene, una situación que no sabemos de dónde provenga. Eso es también una situación de urgencia, hay que comunicarnos con el dentista para que nos atienda. Otra de las secciones que podríamos pensar como urgencia sería que nosotros revisamos nuestra boca y encontramos una lesión. Esta lesión es algo totalmente distinto, probablemente podríamos presumir malignidad o podríamos presumir una situación que no es lo normal. Vamos pidiendo una consulta en un sentido de urgencia. Quizá alguna persona se le pueda fracturar su prótesis. Si nosotros no podemos masticar bien, si nosotros no nos podemos nutrir, si nosotros no podemos estar saludables, pues también es un sentido de urgencia. En algunas ocasiones estos movimientos, estas fracturas, estas rupturas nos llevan a lastimarnos la mucosa, la encía, y esto nos hace solicitar la visita al dentista. Quizá también el hecho de que estuviéramos en recientes fechas yendo hacia el dentista y tuviéramos un trabajo no terminado, que se nos rompa, por ejemplo, una restauración de las provisionales. Nosotros, al romper una restauración provisional, independientemente de que no nos pudiera quedar el trabajo final, que está detenido ligeramente por este tiempo de COVID, lo que hacemos es solicitarles que verifiquemos si el diente pudiera tener algo de sensibilidad. Definitivamente es una urgencia y necesitamos ir a volver a cementar ese provisional o volver a cambiar ese provisional con la finalidad de que ustedes no tengan una situación adicional que les lleve o les implique una endodoncia o un problema más grave. La pulpitis, que sería una inflamación terrible de la pulpa, una situación que nos lleve a solicitar una urgencia dental, llegamos, hacemos un aislamiento y nosotros lo atendemos. Para mí lo más importante es la comunicación que tengan con su dentista. En este momento empezamos ya a trabajar en una forma lo más habitual posible. Nosotros siempre trabajamos con normalidad. Entonces, el irnos hacia una situación habitual, es importante para mí mencionarles que nosotros tenemos que nuestra consulta dental siempre es cuidadosa y siempre utilizamos métodos de barrera. Se determinó, después de que cerraron trabajos en ciertas profesiones, que odontología volvía a seguir abierto, primero atendiendo exclusivamente estas consultas de urgencia, porque tenemos siempre las pautas de higiene. Nosotros utilizamos, si ustedes lo saben, métodos de barrera. En ningún otro profesional de la salud ven ustedes el uso de guantes todas las veces, el uso de cubrebocas todas las veces, el uso de lentes de protección todas las veces y el uso de filipinas o de batas todas las veces. Por ejemplo, si los atiende un médico, el médico puede traer su bata, que es un método de barrera, pero no siempre utiliza guantes, porque tenemos una distancia bastante amplia entre el paciente. Nosotros trabajamos a 40 centímetros del paciente, a 30 centímetros de la boca del paciente. Estamos en íntimo contacto con la mucosa de su boca, con lo cual esta situación nos hace susceptibles al contagio. Nosotros hablábamos que la distancia social que se nos está pidiendo es al menos de 1 metro o de 1,5 metros entre personas. Entonces, cuando nosotros generamos esta situación, vamos a encontrar que cuando busquemos a nuestro dentista en estos tiempos de COVID, lo vamos a encontrar vestido en una forma distinta. Lo vamos a ver, como ya están acostumbrados ustedes a verlos, con una careta que cubra desde la parte frontal hacia la parte inferior de la cara,
muy probablemente con un gorro o con el cabello recogido. Vamos a tener también que vamos a añadir los gogles a nuestros lentes que naturalmente utilizamos para ver de cerca. Y vamos a colocarnos una bata que no tiene botones al frente. Nosotros le llamamos un cubrepolvo y estos cubrepolvos son desechables. Entonces, la modificación sustancial que nosotros encontraremos en nuestro dentista de cómo nos atendía anteriormente y cómo nos está atendiendo en este tiempo. Muchas personas se quedan pensando, no voy a ir al dentista porque el dentista me va a contagiar. Yo creo que esta es una situación que debemos eliminar de nuestra mente. Lo que estamos haciendo es tener un doble cuidado en la asepsia y la antisepsia, la limpieza escrupulosa y la desinfección total de la desinfección de la totalidad de las superficies dentro del consultorio. Entonces, esto nos lleva un poco más de tiempo. Cuando nosotros atendemos a los pacientes en forma habitual, lo que hacemos es pasar un desinfectante, ya sea en forma de una toallita, ya sea en una forma de un spray, ya sea, tenemos métodos específicos y entonces sale un paciente, entra el siguiente y se desinfecta absolutamente toda la situación. En este tiempo estamos haciendo un lavado previo y una desinfección. Anteriormente se hacía un lavado al inicio y una desinfección intermedia entre pacientes. En este momento estamos redoblando los esfuerzos para que todos nosotros estemos salubres, para que todos nosotros estemos en buenas condiciones y con buenas características. Nosotros queremos que ustedes estén sanos y lo que podemos hacer es atender esta urgencia dental lo más pronto que se pueda. Nada más hay que tener un poco más de paciencia. Yo les explico que esto nos lleva un poco más de tiempo, lo cual disminuye el número de pacientes que nosotros podemos ver por la mañana o por la tarde. La comunicación con el dentista es lo más importante. Mis recomendaciones para acudir a la consulta dental en este tiempo es que vayan solos. Si ustedes van solos, nosotros vamos a acortar esta distancia adecuada en este momento, que no es una distancia social. Estar a 40 centímetros de una persona, pues no es lo que nos están solicitando. Ustedes como pacientes van a llevar su ropa normalita, nosotros vamos a cubrir su ropa con un campo. Hay personas que siempre van a ir a dentistas que siempre lo hacemos. En esta ocasión vamos a colocar un campo sobre toda su cara, vamos a dejar exclusivamente su boca, pero lo importante es que seamos dos personas nada más. Muy probablemente prescindamos nosotros de nuestro asistente o en ciertas medidas, cuando se trata de un procedimiento que necesite ser más rápido y ágil, tengamos al asistente ahí para que nosotros podamos desocuparnos prontamente y ustedes permanezcan el mínimo de tiempo en un contacto no recomendado en estos días. Después de esto, ustedes llegan, saludan claro, no de beso, no de mano y no de abrazo, como nos están recomendando. Y posteriormente se les va a indicar que lleguen y laven sus manos, que hagan su higiene normal y natural, sus 20 segundos, mucha espuma, tallando palmas, dorsos, uñas, pulgares, porciones laterales, absolutamente toda su mano en una forma adecuada. Después de esto se les va a entregar un pequeño frasco con un enjuague bucal. Durante 30 segundos van a hacer ese enjuague. Este enjuague es un enjuague bucal simple, normal y ordinario que contiene un poquito de alcohol. La idea y la intención es disminuir la cantidad de microorganismos que tenemos en el momento y después hacemos la actuación y generaremos la urgencia. Antes de todo esto yo les decía, comuníquense con su dentista. El dentista les va a hacer ciertas preguntas y estas preguntas son las preguntas normales y adecuadas para nosotros ubicar en qué línea estamos. Vamos a preguntar, ¿ha tenido usted fiebre o no ha tenido fiebre en estos últimos días? ¿Tiene algún problema de garganta? ¿Le lastima su nariz? ¿Ha tenido rinitis? ¿Le duele la cabeza? Vamos a preguntar exactamente las mismas preguntas que nos harían en una consulta médica en el inicio para verificar si tenemos o no tenemos algún conflicto con el COVID. Vamos a preguntar también si han viajado ustedes en los últimos tiempos al extranjero, a alguno de los países donde tenemos la complicación, o en su defecto si han estado en contacto con personas así. Otra de las cosas importantes es que se les va a consultar si están guardando ustedes esta distancia social de 1,5 metros, su sana distancia, le llaman en la televisión, y también les van a consultar si ustedes han tenido ese aislamiento en casa.
Si ustedes no presentan fiebre, si ustedes no presentan ningún viaje, si se han mantenido en casa, si han restringido sus conductas sociales, definitivamente se les podría atender. Si usted presenta más de 2 de las preguntas en positivo de las que les acabo de hacer, entonces se les va a recomendar pues, que visiten primero al médico, totalmente se hacen sus estudios, se hace su revisión, y si ellos determinan que se necesite procedimiento, bueno, entonces se va a atender en una forma de urgencia odontológica, pero no antes de esta situación. Para mí es básico decirles que no debiéramos nosotros llegar a una urgencia dental exceptuando un accidente. Nosotros debemos tener un control permanente de nuestra boca, de nuestro aseo, y esto nos lleva a pensar que si tenemos a los chicos en casa o si los chicos tienen a los papás en casa y si alguna vez hemos tenido el detenimiento con el dentista de esa instrucción del cómo lavar, del cómo cepillar y del cómo cuidar, yo creo que es bien importante. No lo podemos hacer en este momento, sin embargo, mi recomendación es que vean cualquier marca de cepillo, cualquier dentista en YouTube, donde tenemos un mundo de recursos en donde podemos enseñarnos a lavar, nos podemos enseñar a cepillar y nos podemos enseñar a cuidar nuestra boca. Importante, otra de las cosas es, en esa presentación en la consulta dental yo hacía una marca a mi reloj. Acostumbro siempre traer mi reloj pegado conmigo desde que sabemos leerlo. Yo tengo un reloj aquí conmigo. Es importante presentarse a esa consulta solos, como yo les decía, a menos que sean niños, se les pide que vaya pues el papá o la mamá para que los chicos tengan la seguridad. Sin embargo, la consulta estamos solos, la persona que llegue a acompañarnos pues que se quede en el vehículo para no romper pues estos tiempos y estos protocolos. No cadenas, no anillos, no relojes, no aretes, evitar todos los metales que podamos traer, no por otra situación, sino porque nosotros mismos a la hora de colocarlos, a la hora de tocarlos todo el día, los pudimos haber contaminado. Entonces, si nosotros nos mantenemos en esta situación de seguridad, si nosotros nos mantenemos en esta situación de cepillado, vamos a tener nuestra boca, nuestra situación en una salud y en un estado óptimo. Como profesionistas de la salud estamos listos para servirles y para atenderles. Mi intención era mostrarles un poquitín cómo actuábamos anteriormente y cómo actuamos en la actualidad, cómo nos vemos distintos, nos vemos como si fuéramos a entrar al quirófano, pero lo importante en este caso y lo mejor para nosotros es decirles que estamos con ustedes, que están ustedes con la posibilidad de tener una atención y una conducta, pero una consulta, que es muy importante que no se sientan solos, que si bien estamos aislados, estas charlas son precisamente para decirles que aquí estamos, que seguimos vigentes, que nos pueden consultar, que nos pueden hacer un llamado. Hace unos días recibía yo fotografías de un niño, le estaban saliendo sus dientitos, tenía mucha molestia, le tenemos a él un aparatito en su boca, y ya dimos la instrucción, pues retirar el aparatito unos días. Entonces, ese tipo de situaciones, este tipo de conductas, este tipo de charlas las podemos tener con el dentista en forma telefónica o en forma de videollamada. Acérquense a la tecnología, platiquen en casa, funcionen unos y otros, y yo creo que vamos a salir prontamente de esta situación. Muy probablemente nos vean un tiempo largo con esta actuación de goggles, de caretas, de batas, de todo, pero para nosotros, sí, nos cubrebocas todo el tiempo, pero para nosotros es bien importante que sepan ustedes que estamos ahí y estamos listos para atenderles. Como les digo, el acercamiento hacia las tecnologías, las formas rápidas de función, todas las características que nosotros debemos tener y los cuidados que debemos llevar para que esto salga muy prontamente y nosotros estemos en la mejor de las disposiciones. ¿Una pregunta del público? Me dicen que tenemos una pregunta del público. Muchas gracias. Nos dicen que cuán sano es estar inhalando el aliento de uno mismo con el uso del cubrebocas y qué tipo de bacterias despedimos. Ok.
Bien, no es una situación habitual, esta es una situación bien simpática. Hace unos días me preguntaban qué beneficios tenía el uso del cubrebocas. Les dije, bueno, yo en lo personal como dentista, les digo que ahora sí nos vamos a dar cuenta de si nuestro aliento está dañado o está mal. Entonces, si nosotros tenemos un mal aliento, necesariamente tenemos que ir con el dentista, ¿sí? No hablamos de cubrebocas en un tiempo permanente. Si ustedes se fijan, el día de hoy yo estoy sin cubrebocas, es un permiso que me di para que me pudieran ustedes escuchar con facilidad. Conmigo hay una sola persona, está más de 1,5 metros de distancia de mí, con lo cual estamos guardando esa distancia social, estamos guardando nuestra situación en una forma natural. Yo utilizo el cubrebocas exclusivamente cuando yo salgo de mi ámbito en casa. Entonces, no es un conflicto, no es un problema. Hablando de las bacterias, nosotros tenemos en la boca muchas bacterias, nosotros tenemos, viven naturalmente en nuestra boca bacterias, virus e incluso unos hongos. Esto no hay problema mientras no existe un desequilibrio de ellas. ¿Cómo nosotros mantenemos ese equilibrio? Con la higiene dental. Si nosotros nos cepillamos, 3 veces por día, si nosotros usamos la pasta de dientes, la que nosotros queramos. Hay unas pastas carísimas y muy nuevas que tienen carbón activado. El nuevo es el bambú y vamos a usarlo hasta en las almohadas, en las sábanas. Y también en la pasta de dientes. Tenemos pasta de dientes de bambú. No, la chamomila, el camilosán o la manzanilla, es lo de hoy. Sí, en todos los países hay una pasta que tiene manzanilla. Bueno, pues cada una de las cosas que nosotros decidamos utilizar o cada una de las recomendaciones que nos va dando el dentista utilizar son buenas. Sin embargo, es más importante la acción del cepillado. Un cepillo normal, ni siquiera el más caro, un cepillo común, a menos que el dentista recomiende, por el caso, una cosa especial. Si hablamos de bacterias, no se preocupen, estas bacterias las tienen ustedes normal en boca. Nosotros le llamamos saprófitos, es una palabra extraña, pero pues también se vale que ustedes incrementen el vocabulario respecto a estas palabras. Me están comunicando, yo espero que con esto quede cubierta pues, la duda. De lo contrario, a través de internet, después de esta pequeña charla, podemos, sin conflicto, dar solución o dar respuesta a algunas de las dudas que ustedes tengan. Me dicen que tenemos una más. Gracias. Dice que si los blanqueadores de dientes matan los virus. Bien, el blanqueador de dientes tradicional que utilizamos actualmente, tenemos 2 vertientes. Uno sería un peróxido de carramida y el otro sería un peróxido de hidrógeno. Si somos nosotros rígidos y rigurosos en este sentido, y el estudio del virus, COVID-19, es exacto, nos dicen que tiene una capa grasa en la parte externa, y uno de los desinfectantes que nos sugieren para este tipo de desinfecciones completas es exactamente el peróxido de hidrógeno. No lo usamos porque hay otra situación de desprendimientos carboxílicos, pero esto es química, que no necesitamos verlo. No propiamente mata el virus. Si usted está en un procedimiento de blanqueamiento y su procedimiento está llevado a través de un dentista, sígalo utilizando. Pero no usen un blanqueamiento porque va a matar el virus. A eso es a lo que yo me refiero. No se pongan un blanqueador sin una prescripción porque podemos tener un problema distinto a lo que nosotros estamos esperando. Yo les comentaba ahorita que el peróxido de hidrógeno en dilución con agua, en una limpieza de superficies del tipo superficie lisa metálica del tipo de acero nos podría funcionar. Sin embargo, lo que nosotros usamos para desinfectar es el cloro, ¿sí? Igual que se les ha recomendado, dependiendo de las características, si es una limpieza o una desinfección, primero llegamos, lavamos de jabón, agua, se seca con el otro trapo limpio desechable y posteriormente se aplica una dilución de cloro. Entonces, no usen un blanqueador de dientes, como les digo, como para matar un virus. Eso es bien importante y por favor no se les vaya a ocurrir. Si ustedes están en un tratamiento y un procedimiento de blanqueamiento de dientes en este momento, en un blanqueamiento dental vital nocturno, pueden continuarlo porque están pues bajo una vigilancia, aun cuando no sea una vigilancia directa, es una vigilancia indirecta de sus propios dentistas. De esto es de lo que
Espero que haya quedado pues la duda solventada. ¿Sí? Muy bien. Pues yo termino con esto, termino con esta charla. Si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta o alguna situación, estoy dispuesta a atenderlas a través de la página. Ustedes pueden dejar aquí lo que ustedes gusten y quieran y me lo hacen llegar. Yo todos los comentarios, las dudas, por favor sigan a la página, es importante. Vamos a seguir teniendo este tipo de charlas, este tipo de situaciones en vivo. Aprovechen sus tiempos y cuiden sus bocas. Cepillen 3 veces. Continúen pues con su higiene oral. Mi nombre, Laura Irene Becerra Padilla. Esto es IDEF y seguimos a sus órdenes.